Hola amigos, ustedes han entrado a un video para aprender a analizar percentiles y cuartiles con SPSS, así que quédense hasta el final porque voy a hacer la aplicación en SPSS. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles corresponden a las puntuaciones del 25%, 50%, 75% y el 100% de la muestra, ordenados de menor a mayor, teniendo presente el porcentaje acumulado que le corresponde. Es ordenar de menor a mayor, teniendo presente cierto porcentaje que en este caso en cuartiles son el 25, el 50 y el 75%, teniendo presente una frecuencia, ¿no? Una puntuación que hace el punto de corte de lo que puntúan, por ejemplo, en este ejercicio que es sobre personas que corren, ¿sí? En una contrarreloj, el kilómetro que le corresponda al 25% más lento va a ser el primer cuartil o Q1. La mediana o el cuartil 2 le va a corresponder al kilómetro en que alcancen el 50% más lento. Así con el 75% que va a ser más rápido, va a ser más rápido que el 50% anterior. Y y el kilómetro que recorran, que recorran esto, el 100% de los corredores hasta cierto kilómetro. Por ejemplo, veamos un ejemplo un poco más concreto porque conceptualmente es un poco difícil entender los cuartiles. Los cuartiles es la forma más fácil de entender los percentiles. Por percentiles es hacer divisiones de la muestra en 100%. Los deciles es hacer la división en 10 y los cuartiles es hacerlo en 4 cuartos, es decir, un 25%, un 50%, un 75% y un 100%, pero ordenados las frecuencias de menor a mayor. Por ejemplo, esta va a ser una línea recta de corredores, ¿no? Que están en una contrarreloj. Y estos tipos, eh, la barrita roja, el cuartil 1, es lo que el X kilómetro que recorren el primer 25% de la muestra. Que aquí, por ejemplo, ponen, como aquí son 200 corredores, si lo dividimos en 4, da un grupo de 50, de 100, 150 y 200. ¿Qué es lo que pasa? Estos números son fijos, ¿no? Porque sabemos que son 200. Si fueran 100, serían aquí 25, 50, 75 y 100. Claro, pero como son 200, le corresponde 50, 100, 50 corredores. No son kilómetros. El kilómetro, los X kilómetros que corran estos primeros 50 corredores lentos, va a ser donde va a caer el punto de corte de Q1. Los Y kilómetros que corran el 50% de los corredores, y como esto es ordenado de menor a mayor, incluye todo esto. Igual para acá, el 75% y el 100%. Y tiene que ver con el porcentaje acumulado, ¿no? Porque el porcentaje acumulado de la frecuencia incluye el porcentaje anterior. Ya lo vamos a hacer con el SPSS. Entonces, vamos a lo que nos convoca. Aquí yo tengo abierta una base de SPSS. En este caso, vamos a ver edades. Entonces, vamos a ver cómo el 25% corresponden a profesores jóvenes, el 50% ya no tan jóvenes, el 75%, por ejemplo, a profesores jóvenes, adultos, y el cuarto cuartil va a ser la edad que tienen los profesores maduros, ¿no? O ya más adultos. Entonces, fíjense aquí. Si quieren, le ponen pausa y vamos despacio. Analizar descriptivos.
frecuencias. Y voy a restablecer. Le ponemos, arrastramos variable edad. Dejamos este clic conectado, ¿no? Mostrar tabla de frecuencia para ver cómo se relaciona con los porcentajes acumulados. Vamos a estadístico, ponemos cuartiles, mínimo, máximo, y ya está. Y vamos a gráfico de barras para que vean cómo esto funciona. Aceptar. Y ya está. Miren. Los cuartiles, por ejemplo, aquí tenemos 0 perdidos, sabemos que son 780. Gente que responde con 2 perdidos. Esto va a ser el primer 25% de gente más joven. Este otro 25% de gente no tan joven. Hasta el 75% y el 100%, y la edad que incluye al 100% de la población. Digo hasta porque es la edad que tiene, por ejemplo, el primer cuartil, el 25% inclusive. Veamos aquí frecuencias, porcentaje acumulado. El primer mínimo, la edad mínima parte de 19 y llega al máximo 70. Entonces tenemos que aquí encontramos el porcentaje acumulado. 25, tiene que incluir el 25. Entonces el cuartil 1 son el 25 de los profesores tienen hasta 37 años. Q1, percentil 25. Percentil 25 es Q1, percentil 50 mediana es Q2 y el percentil 75 es Q3, son sinónimos. Entonces, fíjense que la mediana aquí es 50, 42 y tiene que el porcentaje acumulado incluir el 42. Aquí está el 50, el porcentaje acumulado tiene que incluir el 50. Y que es la mediana, entonces decimos que la mitad de los profesores tiene hasta 42 años. Y veamos el 75, el cuartil 3. Por ejemplo, esto ordenando la frecuencia teniendo presente el porcentaje acumulado del profesor menor de edad hasta mayor. Aquí yo creo que hay un error, ¿no? Porque algún payaso puso 19. No puede haber que sea un profesor universitario con 19 años. Pero para el ejemplo de la edad da lo mismo. Entonces, fíjense aquí. Y con esto termino. Percentil 75. ¿Sí? Dice 50. ¿50 qué? 50 años. Entonces, 3/4 de la muestra tiene hasta 50 años. 50 años inclusives. Estos son los percentiles y hasta van a ser las edades. Y estos percentiles se ven de cierta manera acá. El gráfico que genera, que expresa los percentiles es la caja con brazo. Voy a solo presentársela para que la conozcan. Vamos a explorar edad. Repito, para sacar la caja con brazo, analizar, descriptivos, el explorar y arrastro edad a la lista de dependientes. Por defecto no va a salir la caja con brazo. Acá nos está mostrando los percentiles. Este es P1, donde parte el P1. Aquí es el percentil 25. Acá es la mediana. Acá el percentil. Acá Q1, Q2, Q3 y P99. Esto es lo que refleja aquí arriba los percentiles. Ya en un próximo video voy a explicarle en forma más detallada cómo interpretar la caja con brazo. Esto ha sido el video, espero que les haya gustado. Si gusta se suscriben
y que tengan una feliz tarde.